tema de hoy va a ser cómo guiar al prójimo hacia el seno de Dios. Vamos a orar juntos. Dios Padre lleno de amor, tú nos has salvado y nos has permitido vivir como miembros de tu cuerpo y te damos gracias. En esta hora, ante tu palabra, danos la humildad de aprender de tu palabra y danos un corazón de obedecer a tu palabra. Y como miembro de tu cuerpo y como hijos de la luz, ayúdanos a pensar y a vivir correctamente. Y te pedimos que gobiernes sobre nosotros y que donde sea que estemos y con quienes estemos, utilízanos como instrumento de justicia. En esta hora, enséñanos y transforma nuestros corazones y te lo pedimos, Señor. Y oramos en nombre de Jesucristo que nos ama. Amén. El tema de hoy va a ser acerca de la predicación. Vamos a buscar el versículo relacionado a eso, 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 2. 2 de Timoteo 4, del versículo 1 al 2. Segundo de Timoteo 4, del versículo 1 al 2. Vamos a leerlo juntos. Te encarejo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué dice? Que prediques la palabra. Todas las personas, de acuerdo al lugar donde están o al ambiente, tiene una función, un rol que debe cumplir. Como cristiano tenemos un rol y una responsabilidad. La mayor responsabilidad del cristiano es el predicar. Por eso, los versículos que leímos, aquí dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice, y te encarezco. Es una orden, pero es una orden severa que nos ha dado, que predique la palabra, dice. Es una orden que nos ha dado. Esta es la responsabilidad del cristiano y el rol de todo cristiano. Dentro de la iglesia tenemos que amar el uno al otro y por fuera tenemos que ir a predicar. De eso, obviamente, se basa la vida del cristiano. Y el predicar es nuestra responsabilidad y nuestra función. Después recibe la salvación los cristianos de por qué viven. Cuando se hace esa pregunta, la primera respuesta sería por las demás almas, para predicar. Jesucristo también cuando vino a este mundo, Él dijo el objetivo por el cual Él vivía en este mundo y dijo, he venido a predicar. Buscamos en San Marcos, capítulo 1. San Marcos 1, 38. Dice, Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús aquí habla del objetivo por el cual vino a este mundo, para predicar. Y lo ha dicho aquí. Y dice Jesucristo a la iglesia, Él dijo que como mi Padre me ha enviado, yo os envío a vosotros al mundo. Así lo ha dicho. Por eso, los santos que son miembros de la iglesia viven en este mundo para predicar a otros, para salvar a otras almas. Por eso todos los cristianos somos como misioneros enviados a este mundo para predicar. Y ese es el objetivo de nuestra vida, de nuestra existencia. Yo soy un predicador, soy un misionero. He sido enviado
Y la existencia en mi vida es para predicar, para misionar. Es importante siempre recordar eso para poder cumplir nuestra función. A una persona que arregla zapatos le preguntaron, ¿cuál es su trabajo? Y él dijo que era un predicador. Y él, para predicar, dice que está trabajando, arreglando los zapatos para utilizar ese dinero para la predicación. Su trabajo real en este mundo es arreglar zapatos, pero él no arregla zapatos para vivir toda su vida con eso, sino que es una manera de vivir. Pero ¿cuál es su objetivo? Él dijo, él era que es un predicador, yo vivo para salvar almas. Él estaba seguro de su objetivo de vida, por eso respondió de esa manera. Por eso la predicación es el objetivo de nuestra vida y es nuestra responsabilidad. Y también la predicación es el derecho y responsabilidad de todos los santos. Es un derecho. Buscamos en Mateo ahora, 28. Vamos a ver en Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes de su ascensión, Jesucristo, que resucitó, dijo esto a los discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ese Señor nos dio una orden, que es predicar. Y nosotros tenemos derecho de predicar. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese Señor que ha dicho eso, Él dijo que vayamos y que enseñemos a la gente y prediquemos. Y tenemos ahora derecho a predicar. Cuando predicamos, obviamente, hubo un tiempo en que la potestad, digamos, del mundo impidió, digamos, a que se predica el Evangelio. Hoy en día, como en países islámicos, en países comunistas, se prohíbe predicar y perseguían a los cristianos. Es una orden de Dios, por eso los cristianos como cristianos, obviamente, han recibido ese derecho y esa responsabilidad de Dios, por eso predican. Es un derecho trascendental, se podría decir, aunque la ley de este mundo lo prohíba. El Señor que tiene la potestad sobre el cielo y la tierra, Él me dio esa orden. Por eso yo tengo ese derecho trascendental de ir a predicar. En países islámicos obviamente se prohíbe, pero igual la gente fue a predicar. Hubo un tiempo de grande persecución, pero continuamente los cristianos predicaron. Porque es nuestro derecho de hacerlo y nadie lo puede impedir. Durante el gobierno militar, era el lugar donde el ejército tenía poder sobre el gobierno. Y durante el gobierno, digamos, del Imperio Romano, donde habían reyes, quienes tenían el poder sobre el país. Y al decir que es una orden, algo que sale de la boca del rey o de la persona que gobierna sobre ese país, uno debe cumplir esa orden. Y por ello uno debe llevar a cabo esa orden. Y obviamente Dios que tiene poder sobre todas las cosas del cielo y la tierra, Él nos ha dado una orden a predicar. Y nosotros, aunque haya impedimentos o gente en contra, tenemos que predicar, porque es nuestro derecho. Buscamos en Hechos 4. Los apóstoles sabían muy bien acerca de eso. Buscamos en Hechos 4. Hechos 4.
Si vemos el libro de Hechos, los discípulos tenían muchas persecuciones, pero sin embargo ellos predicaron. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Aquí, Pedro y Juan, en el versículo 19-20, aquí dice, más Pedro, leemos juntos, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Que lo piensen. Nosotros recibimos la orden de Dios de predicar. Y es imposible no predicar, no podemos dejar de predicar, dijo. Lo dijeron con todo de nuevo. Por ejemplo, en el ejército hay un general. Le da una orden a un soldado, pero el soldado no obedeció y el general se enojó. ¿Por qué tú no has cumplido la orden?, le dijo. ¿Por qué desobedeciste? Y le reprendió. Entonces este soldado le dijo, porque tal sargento me dijo que no lo hiciera. Imaginen esa situación. Para obedecer la palabra del sargento no obedeció la palabra del general. Obviamente es un gran error que cometió, fue un necio. ¿Por qué? Para obedecer a la palabra del sargento no obedeció a la palabra del general. El general tiene un puesto mucho más alto. Lo mismo, la gente del mundo dice que no haga, o no predique, o mi suegra dice que no predique. O el esposo dice, crees todo solo tú, pero no me prediques. Eso, obviamente, el seguir a las cosas de los hombres es incorrecto, no es digno para Dios. Nosotros tenemos derecho a predicar porque es una orden que viene de Dios. Y por eso es digno de nosotros predicar. Como en Hechos 5:29. Leemos juntos, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es así. Aunque el hombre esté en contra, aunque el mundo esté en contra, nosotros tenemos que obedecer a Dios y tenemos derecho a predicar. La predicación es un rol, un derecho y una responsabilidad del cristiano. Y no existe otro trabajo más valioso que la predicación. Por eso, aunque uno sacrifique todo, uno debe predicar a un alma más. En este mundo hay trabajos que tienen mucho valor. Si se preguntaría cuáles son los trabajos que tienen gran valor, no son de los que ganan mucho dinero, pero el trabajo más valioso de este mundo son los que salvan vidas y rescatan vidas. Por ejemplo, los que trabajan en emergencias o los rescatistas. Esas personas son muy valientes y importantes porque en ellos está también, en la mano de ellos está la vida de las personas y por eso tiene mucho valor el trabajo de ellos. Pero los que trabajan, por ejemplo, en emergencias, supongamos que salvó a una persona de 50 años, pero quizás le postergó solamente unos 10, 20 años de vida más. Un doctor sanó bien y lo curó bien a un enfermo. Quizás vivió 10 años más después, pero solamente le postergó 10 años. Pero la predicación es cuando se salva un alma, le da la vida eterna a esa persona. No es postergar 20, 30 años de vida, sino es darle la vida eterna. Por eso tiene mucho más valor. Y además, el valor de un alma vale mucho más que todas las cosas de este mundo. La Biblia lo dice así. Por eso, para salvar un alma, aunque uno haya entregado toda su vida, eso no fue un desperdicio. Fue, obviamente, de un gran beneficio, porque la vida es lo más valioso, y especialmente el alma. El alma es lo más importante porque es eterno. Por eso, cuando participamos en la predicación, de verdad nuestra vida tiene mucho valor en el trabajo que hacemos. El apóstol Pablo sabía muy bien eso.
Por eso, él tenía una gran determinación acerca de la predicación. Cuando él predicó, él sabía que él participaba en el trabajo de mayor beneficio. Buscamos en Hechos 20. Veamos la determinación que tuvo Pablo. Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Veamos el corazón de Pablo y tomemos como ejemplo su corazón y leemos juntos. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Uno, algo que es valioso, puede sacrificarlo por algo más valioso que eso. La vida era valiosa, pero él dijo que no estimaba preciosa su vida para sí mismo, porque había un trabajo más grande que eso, que tiene más valor, y es predicar y dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios y que almas sean salvas, porque el valor del alma, Dios lo ha comprado a su precio y vale mucho más que todas las cosas de este mundo. Por eso, él dijo, no estimo preciosa mi vida misma. Cuando participamos por eso de la predicación, estamos haciendo el trabajo más valioso y tenemos que saber sacrificar lo que tenemos para eso. Entonces, ¿a quién vamos a predicar? ¿A quién vamos a predicar? Pensemos acerca de eso. Mientras yo viva en este mundo, ¿a quién tengo que predicar? Primero, Dios, bajo su gobierno, Él nos dio una familia, nos dio vecinos y nos dio, de acuerdo a nuestro crecimiento, nos dio amigos, a gente conocida. Nosotros nacimos en este mundo y nosotros siempre estamos viviendo alrededor de amigos, de familiares, parientes, vecinos, y hemos tenido esa relación. Cuando yo pienso a quién predicar, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? La persona que tenemos más cerca, la gente que vemos siempre. Hay una persona que oró a Dios, Señor, ayuda a poder predicar a mi familia, a mis amigos. Con tu dedo salva las almas de ellos, y le oró así, y él se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que el dedo del Señor le estaba señalando al mismo que vaya a predicar. Cuando él oró que con el dedo del Señor salvara a esas almas, él era que tenía que ser el dedo del Señor para ir a predicar, porque mi familia, mis amigos, mis parientes, al único cristiano que conocen soy yo, porque puede ser solamente yo. Dios no trae un siervo de lejos, sino busca de cerca primero y hace que prediquemos a la gente que tenemos más cerca. Una persona que estaba endemoniada, Jesús le quitó, le echó fuera el demonio. Y esta persona quería estar junto con el Señor. Y sin embargo Jesús le dijo que vaya a su casa y que dé testimonio a su familia, a sus parientes, de la obra que el Señor había hecho con esa persona. Lo mismo. Las primeras personas que tenemos que predicar es ir a casa e ir a predicar a la gente de la casa, a la gente con quien tenemos relaciones, digamos, cotidianas. Ellos son los que tenemos que ir a predicar primero. Por eso la predicación, familia, parientes, amigos, vecinos. Sabe predicar a la gente que yo conozca primero. No es que de repente el Señor me va a mandar a África. Y si me manda a África, me debe de verdad dar una seguridad en la fe dentro de mi corazón de tener que ir ahí, sí o sí. Pero la predicación empieza de la gente que tengo alrededor. Y Dios seguramente lo ha planeado de esa manera. Por eso en la relación que tenemos con la gente que conocemos, alrededor
teniendo a gente alrededor, primero hay que predicar a ellos. Es importante por eso a veces mirar fotos familiares como de gente que yo conozco para que yo me acuerde la cara de cada uno de ellos para predicar por ellos también. Y para predicar, Dios me ha dado a esas personas en mi vida. En Hechos 16:31 dice un versículo importante: creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que cuando el Señor nos salva, no solamente me está salvando a mí, sino que está dentro del plan de Dios el salvar también a la gente que tengo alrededor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que hay gente, obviamente, que están dentro de mí, que yo conozco, entonces Dios obviamente predica a ellos también para que ellos tengan la oportunidad. Dios tiene el plan de predicar a la gente que tengo alrededor también, no solamente salvarme a mí. Por eso, a la primera gente que tengo que predicar son la gente que tengo alrededor, los que tengo más cerca. Para predicar de manera bíblica, de manera, digamos, sabia, es importante aprender lo que dice la Biblia acerca de eso. Primero, la Biblia menciona que uno debe predicar sin hacer diferencias. Ir a predicar a toda criatura, dice la Biblia, a toda criatura. No hay nadie fuera donde se hace excepción. Uno dice, no, este es islámico, o el otro es budista, entonces mejor no le predico. No se debe hacer diferencias a toda criatura. Está incluido los islámicos, como también los budistas. Por eso, sin hacer acepción de personas, hay que predicar a todos. Uno dice, no, porque fue al templo budista de pequeño, era católico de pequeño, por eso mejor no le predico. No hay que cuestionar así. A toda criatura hay que ir a predicar. Sea budista, islámico o sea católico, hay que predicar. Es una orden que nos ha dado. Por eso, no hay que poner, digamos, un límite o hacer referencias. Hay que predicar a toda persona. Y hay que hacerlo activamente. Si vemos una característica del libro de Hechos, ahí se ve predicación en movimiento. Que había dificultades, situaciones diferentes, pero en cada momento estuvieron predicando. No estuvieron sentados con los brazos cruzados cuando predicaban. Estuvieron moviéndose de un lugar a otro. Por eso es necesario tener un corazón activo para predicar y estar siempre en movimiento para predicar. Una manera sabia de predicar es a gente que tiene una quizás mala crítica acerca de la Biblia, gente que no está quizás interesado en eso. Hay que, digamos, darle la oportunidad de escuchar la palabra. Si a esa persona no se le enseña la Biblia, esa persona va a vivir siempre pensando que lo que está pensando uno mismo o está creyendo es lo correcto. Pero si se les enseña que la Biblia dice así, esa persona se da cuenta que es lo correcto. Entonces va a poder diferenciar qué es lo correcto de lo que uno tiene en su cabeza de lo aprendido de antes o de lo que dice la Biblia. Tiene opción para, de verdad, tomar una decisión y ver cuál es lo correcto. Entonces va a escoger uno de estos dos caminos, el camino que seguía antes o el nuevo camino conforme a la Biblia. No importa de qué religión sea, es necesario darle a conocer que la Biblia dice esto acerca de uno. Cuando uno escucha la palabra, la gente obviamente tiende a cuestionar qué es lo correcto entonces. Había una persona que se llama Natanael. Felipe le predica a Natanael y Felipe lo hizo de manera muy sabia cuando le predicó. Felipe
Felipe le dijo a Natanael, y lo dice en San Juan 1:45, habla acerca de eso. San Juan 1. $45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Natanael tenía obviamente un mal conocimiento. Pensaba que si salía un profeta vendría de Jerusalén y no de Nazaret, en donde vive gente gentil. No pensaba que de ahí iba a salir algo bueno. Tenía un mal conocimiento, Natanael, y Felipe le dijo de manera muy sabia, le predicó. Aquí, ¿cómo predicó Felipe? Aquí se le dijo a Felipe, ven y ve. Le dijo, ven, tú ve directamente a Jesús. Y así Natanael fue cambiado. Alguien que tiene, digamos, un mal conocimiento y ha aprendido y piensa que tiene una sabiduría, la manera sabia de predicar es decir que venga y que vea. Y así se le da la oportunidad a esa persona a guiarlo hacia la palabra que escucha. Come and see. Le dijo, ven y ve. Y a la gente que tenemos alrededor es una manera sabia de predicar así. Gente que quizás tiene críticas o cuestionamientos acerca de la Biblia, se les da la oportunidad para que primero escuchen ellos antes de cuestionar. Le dijo, ven y ve. Y así pudieron encontrarse con la palabra directamente y escuchar la palabra directamente. Y le dijo, ven y ve. Esta manera de predicar, o sea, es la manera más sabia, porque obviamente no se le da la presión a la persona. Porque le está diciendo, solamente ven y ve primero. Esto obviamente ayuda a que la persona pueda predicar de manera activa y sabia también. La Biblia dice que en cualquier caso donde entres primeramente decir, paz sea esta casa. Así nos enseña la Biblia. Que primeramente decir, dice, supongamos, si alguien me pregunta cómo uno recibe la salvación, yo si me pongo a hablarle de la Biblia y de los versículos, todo eso, obviamente es más difícil predicar a veces porque la gente piensa que estoy hablando solamente con mi propio pensamiento, pero sin embargo el Señor aquí nos dice que primero es importante por eso hacerle escuchar a la persona directamente la palabra, que venga hacia la palabra antes que yo esté hablándole todo, digamos, acerca de la Biblia. Por eso, antes que nada, por eso para invitar a la persona es importante ir a predicar. Moody, él dijo una expresión muy famosa que decía que él diario trataba de predicar a una persona por lo menos. Entonces, hubo otra persona que le preguntó, ¿cómo es posible predicar uno al día? ¿Cómo fue que él tomó esa decisión? Entonces Moody respondió, y Moody dijo, si yo siempre estoy cerca de Dios y siempre busco la oportunidad, siempre puedo encontrar a alguien a quien predicar. Así respondió él. Él tomó la determinación de predicar activamente a la persona. Entonces, en el mundo hay mucha gente perdida. Nosotros, es imposible cuando salimos al mundo de no ver a las personas. Es imposible no ver a las personas en el mundo. Aún en la casa vemos a la familia o gente vecina que viene. Si yo tengo de verdad ese corazón activo para predicar la palabra, almas hay sueltas en todo el mundo. Por eso, obviamente la determinación de Moody fue algo bueno y sabio. Él tuvo de verdad un corazón activo para predicar.
Dios sabe muy bien que nosotros somos pasivos en realidad. Somos pasivos para predicar a veces. Por eso nos ha dicho, id, que vayamos y prediquemos. Buscamos en Proverbios 24. Versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Aquí dice, libra, salva, dice. Dice, libra y salva a los que están en peligro de muerte. Está obviamente enfatizando bien lo que tenemos que hacer. Aquí dice, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Está enfatizando que tenemos que obviamente hacerlo. Y otra cosa, aquí dice que tenemos que salvar. Nosotros hay veces que no queremos trabajar, no queremos entremeternos a cosas ajenas. Pero aquí dice que tenemos que salvarlos, meternos en la vida de otros para rescatarlos. Teniendo el corazón del Señor, de manera activa tenemos que ir a predicar. Romanos 10 buscamos ahora. Romanos 10, 15. Romanos 10, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas. Supongamos que decimos cuán hermosos son y ponemos en paréntesis esa palabra y llenar ese espacio en blanco. La mayoría que quizás no está acostumbrada a la Biblia diría quizás cuán hermosos son los que anuncian las buenas nuevas con la boca. Por lo general uno piensa que uno lo anuncia con la boca, pero aquí dice con los pies. No habla de la boca, habla de los pies. ¿Por qué? Porque la predicación no es con la boca, sino con los pies. Activamente hay que ir y predicar. Eso es lo que nos enseña aquí. Por eso hay una alabanza que dice que en donde vayas, espero que haya paz del Señor. O sea, se trata de ir, es activo. Y también, otra manera de predicar sabiamente, uno debe tratar de ver la condición de la otra persona. No solamente se trata de hablar todo lo que yo quiero hablarle, porque no me va a entender. Le estoy hablando, va a llegar el fin del mundo y le hablo así con miedo, dándole miedo. La gente quizás después lo rechace más después. Y cuando uno habla muy con palabras fuertes o de condenar a la persona con palabras fuertes, o gente que obviamente quizás no, que practican otra religión, cuando se le critica a ellos, en vez de ellos estar de acuerdo con lo que yo digo, obviamente van a estar en contra y lo van a rechazar. Gente que ha entendido el Evangelio sí va a entender. Pero la gente que no ha conocido el Evangelio y que quizás cree en otra religión, para ellos, cuando se le habla de críticas de otras religiones, les cae mal. Por eso es importante predicar conociendo el pensamiento de esa persona primero también y hacerlo sabiamente. Un maestro no enseña a los alumnos poniendo como estándar su pensamiento, sino pone en el pensamiento de los niños. Cuando uno enseña siempre de acuerdo a la edad, a los alumnos de acuerdo a la edad de ellos. Y en la predicación ocurre lo mismo. Yo tengo que también respetar el pensamiento de esa persona y predicar de manera sabia.
a personas que no saben lo que es salvación, no tienen interés, es bueno decir, yo aprendí la Biblia y de verdad me fue de mucha ayuda. O sea, hablarle de mi experiencia para que tenga interés. Yo tengo que pensar en qué condiciones está esa persona, cuál es el pensamiento de esa persona acerca de la Biblia y hacerlo sabiamente. Y es una parte de la sabiduría que tenemos que tener para predicar. La Biblia menciona que la predicación es como presentar es como la persona que es intermediario, que presenta a dos personas para que se casen. Hay una persona que es intermediario y presenta a dos personas, ¿no? Y un intermediario que es sabio le dice, ve primero y que lo conozca. Qué difícil es conocer a la persona, no estoy hablando de que se casen, que vaya primero y que vea. Y entonces fueron a tomar un café. Y le dice uno, bueno, me parece buena persona, pero todavía no sé. Y entonces le dice, bueno, ¿por qué no salís una vez más entonces? Y así salen varias veces, se conocen más y así se tienden a casarse. La predicación es como también eso. Uno no debe decirle, presionarle de primera vez, tenés que ser salvo. O decirle, si ahora recibes la salvación, ya no podés fumar, no podés tomar. O sea, a gente no salva, decir todo eso es como una presión. Esa persona, por temor a lo que tenga que hacer después, no va a querer recibir la salvación. Y algo que me da mucha pena es que hay gente que escucha en el primer día del seminario y luego le dicen a esa persona no salva, si ahora tú recibes la salvación, después no puedes tomar, no puedes fumar, y le empieza a hablar de todo, de cosas que no son necesarias en ese momento decirle, y la gente deja de venir al seminario. Eso obviamente no es muy sabio hacerlo. Uno debe pensar la condición de la otra persona. Por eso Pablo, buscamos en 1 Corintios 9, él aquí habla acerca de la sabiduría de la predicación. 1 Corintios 9, versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aun yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, vemos juntos, para que de todos modos salve a algunos. Esto es sabiduría. Es tratar de hacer entender a la otra persona y ser como esa persona, aunque uno no lo sea, para poder predicar a esa persona. Y esto es una manera de predicar sabiamente. Moisés, cuando fue a Faraón, le dijo, vamos a ir a... Él no dijo, voy a ir a Canaán, así que suelta a mi pueblo. Él dijo primero, tenemos que ir al desierto y tenemos que adorar al Señor ahí durante 3 días. Así le dijo, y que por eso suelte a su pueblo. Faraón, le habló de una manera para que Faraón pudiera aceptar ese trato. Yo estoy pensando en pedirle prestado $1000. Pero yo me preocupo si la persona me va a prestar o no. Entonces yo, para probar, le dije, necesito $100, estoy un poco apresurado. Y se enoja. Y me dice, ¿dónde tengo yo los $100? Dice. Y se enoja. A esa persona, si yo le pido $1000, es imposible. ¿Para qué decirle si ni $100 me prestó? Menos me va a prestar 1000. Moisés, cuando le dijo a Faraón, no le dijo la conclusión final, no le dijo, vamos a ir a Canaán. Dijo, no, tenemos que estar 3 días para adorar a Dios en el desierto. Porque si le dijo, tenemos que ir a Canaán, obviamente Faraón no lo hubiera suelto. Por eso Moisés lo hizo sabiamente.
Lo mismo, cuando predicamos. En realidad, nuestro objetivo final es decir que tienen que ser salvos, pero esa persona todavía no está preparada para recibir eso. Por eso le decimos, un día por lo menos, que venga a ver y escuchar, que venga a escuchar nada más. Y aunque esté cansado, que puede dormir. Obviamente no puede dormirse en medio de la predicación, pero uno le habla tratando de hacerle entender a esa persona, ¿no? Como si estuviera del lado de esa persona. Y uno debe pensar estando del lado de esa persona y predicarle. Por eso cuando uno predica, yo no debo predicar con mi corazón y pensamiento porque es difícil que el otro lo acepte. Yo tengo que pensar del lado de esa persona, cómo lo tomará. Y para predicar a otros, una manera eficaz es dar el propio testimonio de uno, de que yo creí y mi vida ha cambiado. Ese testimonio tiene mucha fuerza y puede cambiar el corazón de otros. Por eso, de cómo yo fui salvo, un testimonio sabio de uno mismo, es importante preparar eso también. Buscamos en 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4. Perdón, capítulo 3. 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí dice, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. No puede haber algo más eficaz que el testimonio mismo de la persona salva, de cómo yo ahora tengo la esperanza y vivo de esta manera y mi vida ha cambiado. Dar el testimonio de uno mismo es importante preparar. En Proverbios dice, la palabra del testigo verdadero tiene fuerza. De lo que yo creo y he experimentado, tiene fuerza porque lo experimenté, por eso lo puedo decir con denuedo. Por eso para predicar, bíblicamente es necesario también, de manera sabia, preparar el testimonio de uno mismo. Como en 2 Corintios 4. 4:13. 4:13. Leemos juntos, pero teniendo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Yo creí, de lo que estoy seguro, como estoy seguro, yo lo puedo hablar. Tengo derecho a hablar. Y tengo fuerza para hablar. Porque es una verdad que yo creo. Por eso yo, con fuerza, lo puedo compartir a otros. Cuando venda un objeto, obviamente, es más eficaz la palabra que dice la persona, el comprador, que ha comprado el objeto y compartirlo a otros para diciendo la experiencia de uno, que el vendedor mismo en realidad. Cuando una persona, un comprador, compró el objeto y dice esto de verdad es bueno, entonces, obviamente esa palabra es mucho más eficaz que 10 vendedores que le diga que compre este objeto. Porque lo experimentó. Lo mismo, la predicación, más que palabra de un pastor, de un predicador, hay veces que el testimonio de un hermano salvo quizás tiene más fuerza porque de verdad creyó y su vida ha cambiado. Por eso el testimonio de salvación de uno mismo es importante, siempre tenerlo preparado. Porque uno no debe estar hablando con palabrerías así, vanas palabras, sino debe de verdad pensarlo bien y prepararlo. Decir, yo antes de ser salvo era así, pero ahora creyendo en tal cosa, después de creer cuáles son los cambios que he tenido en mi vida. O sea, hablar de antes, del proceso y del después.
Y siempre es bueno estar preparado para dar testimonio de uno. Si vemos la vida de Pablo, Pablo en varias ocasiones también, él dio su testimonio de cómo él creyó. Y es un buen método para predicar. Por eso, nuestro testimonio para salvar a otras almas, de verdad es de gran ayuda. Y también, otra manera de hacer sabiamente la predicación es saber distinguir el tiempo. Obviamente hay que predicar que estés a tiempo o fuera de tiempo, pero también hay que ver en qué situación. También es importante saber eso. Obviamente se requiere un tiempo de oración por esa alma y a veces que se requiere un tiempo para hablar. O a veces hay un tiempo para también guiar a esa persona hacia la palabra. El método puede variar, pero la predicación debe ser siempre. Y es importante, de acuerdo al tiempo, utilizar ciertos métodos. Supongamos que una persona está enojado, está de mal humor. Y predicarle a una persona así, eso no es sabio. Un ejemplo. Los miércoles uno va a la iglesia y escuchó acerca de la predicación y dice, yo tengo que predicar ahora. Tomó esa decisión. El esposo ese día llegó temprano a la casa y busca qué hay de comer y no había nada. Y espera a que entre su esposa y está con hambre. Pasaron las 9 y ya empezó a enojarse el esposo. Ya eran las 10, espera a que entre la esposa pero ya está enojado. Y apareció la esposa. Y dice, vamos, esposo, le dice al esposo, ¿no? La semana que viene hay un seminario, te quiero invitar. Obviamente el esposo ahí no le va a responder de buena manera porque aguantó el hambre y está ya enojado. Por eso es importante predicar conociendo bien en qué humor, de qué humor está, en qué situación está esa persona también. Buscamos en Proverbios 27. Proverbios 27, 14. Versículo 14 leemos juntos. El que bendice a su amigo en altavoz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. A gran voz, que bendice a su hermano, a su amigo, aquí dice, madrugando de mañana. Alguien que está todavía dormido, se podría decir. Y si un altavoz lo bendice, no sabe, cuando está uno dormido, no sabe si le dijo buenas palabras o malas palabras. Por eso es importante decir las palabras correctas en el momento adecuado para predicar. Cuando uno predica, debe saber en qué momento debe hacerlo, de qué manera. Por eso en oración, uno debe encontrar ese método y el momento adecuado. Y también, otra cosa importante en la predicación es buscamos en Juan capítulo 1. Versículo 35. Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, y aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Aquí hay una palabra muy importante. Aquí dice otra vez. La palabra otra vez. Si pensamos por qué está esa palabra, significa que el día anterior, Juan Bautista vio a Jesús y ya había dicho la palabra. Y en el versículo 29, ese siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista dijo eso. Y al siguiente día otra vez estaba Juan y dijo las mismas palabras. Por eso, al siguiente día, cuando dijo Juan esas palabras, Felipe y Andrés, que eran dos de los discípulos de Juan, ellos creyeron y siguieron a Jesús. Felipe y Andrés, ¿cómo fueron salvos? Porque fueron predicados de manera continua a ellos. Porque al siguiente día les volvió a hablar de Jesucristo, por eso fueron salvos. Nuestra predicación debe ser así. De una vez a veces obviamente no triunfamos.
Tiene que ser continua la predicación para que esa alma reciba la salvación a veces. Por eso, aunque ahora no sea salvo, yo tengo que darle la oportunidad para que otra vez reciba la salvación y escuche el Evangelio. Debe ser continuo. ¿Por qué no predica? Le preguntamos. Y dice, no, porque ya prediqué, hace 5 años escuchó, pero ya no quiere escuchar. Por eso dejó de predicar, dice. Y está mal. Si hace 5 años que predicó, hace 4 años debe haber predicado y hace 3, 2 años debe haber predicado también. Debe ser continuo y repetidamente. Dios también cuando envió a los profetas y lo mandó continuamente. La característica de la Biblia menciona que es la repetición. En la repetición nosotros recibimos la salvación. Y continuamente por eso hay que predicar a las almas perdidas. ¿Cuántas veces entonces? ¿70 veces 7? No. Mientras viva, tengo que hacerlo continuamente. El hecho de que esté vivo significa que todavía Dios me está dando la oportunidad. Por eso, tengo que predicar continuamente a las personas. No porque antes, obviamente, no funcionó, no significa que tengo que dejar de predicar. Hay un ejemplo. Supongamos que hay un pez, que lo ponemos ahí. Y luego ponemos un vidrio entre medio, lo tapamos y tiene su comida preferida afuera. Entonces trata de llegar a su comida, pero tiene el vidrio ahí. Se golpea y se golpea el vidrio y no llega a la comida. Pero luego le quitan el vidrio y ponen la comida. Y la comida está enfrente de ese pez y puede comerlo. Pero no lo come. ¿Por qué? Porque se acuerda las veces que se golpeó y no pudo llegar a comerlo. Ahí se puede ver lo necio de ese pez. Porque piensa que antes no pudo, ahora tampoco va a ser. A veces podemos cometer nosotros también ese error. Es decir, hace 3 años de verdad se enfrentó conmigo y no quiso escuchar y me dijo tantas cosas. No por eso yo tengo que dejar de predicar, debe ser algo continuo. Es importante que sea continua. Relacionado a la predicación hay 2 cosas más que vamos a estudiar. Es el objetivo de nuestra vida, la predicación. Y para predicar bien hay 2 cosas necesarias. Primero, buscamos en Hechos, capítulo 6. Hechos 6. Versículo 4. Hechos 6, 4. Leemos juntos. Y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Que voy a predicar. Eso significa. Que voy a predicar significa que voy a orar. ¿Por qué? Porque la predicación es con el poder del Espíritu Santo, se hace posible. Es obra del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo obre, yo tengo que orar. Tengo que tener un corazón de apoyarme en el Espíritu Santo. No es con mi fuerza ni con mi esfuerzo, sino con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien puede salvar las almas. El Espíritu de Dios es quien da la vida. Cuando yo digo que voy a predicar, significa que tengo que orar. El orar, el predicar, están pegados entre sí. Por eso, si tengo a alguien a quien voy a predicar, yo antes tengo que orar específicamente por la persona antes de predicar. Y así se me va a dar la oportunidad para predicar a la persona y Dios me demostrará la manera cómo predicar a esa persona. Y la predicación y la oración no se pueden separar por eso. ¿Por qué a veces fallamos en la predicación? ¿Por qué? Porque de repente, sin haberlo planeado, pensarlo, se lo vamos a decir. Y sin haber orado por la persona. Pero si de verdad yo oré por mucho tiempo, entonces yo puedo, de verdad el Espíritu Santo puede obrar en el corazón de esa persona para que cambie esa persona. Y si de verdad yo oré por mucho tiempo, de verdad se va a abrir
las puertas de predicar a esa persona y va a haber oportunidades. Si yo nunca pensé en predicar a tal persona y de repente se me da la oportunidad y lo digo, tiendo a fallar. Pero por eso es importante siempre estar orando para predicar. La predicación y la oración están siempre pegados. Si tengo a alguien a quien quiero predicar, hay que empezar a orar por esa persona primero. Y luego, algo que quiero enfatizar acerca de la predicación es que cuando uno quiere predicar, uno debe estar dispuesto a padecer por el Evangelio. Uno debe estar dispuesto a padecer, porque por medio de los padecimientos uno predica. Buscamos en la Biblia Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Leemos juntos. Ahora me gozo en lo que padezco con vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí dice, de lo que falta de las aflicciones de Cristo, el Evangelio se ha completado por medio del padecimiento, por el padecimiento de Cristo. Y ese Evangelio, por medio de los padecimientos de los santos, Dios ha permitido de esa manera para predicar el Evangelio. Por medio del padecimiento uno tiende a predicar. Dios lo planeó de esa manera. Por eso tenemos que estar dispuestos a padecer por el Evangelio. Cuando uno planea tener un bebé, uno debe primero tener una determinación y una exposición de que aunque tenga que padecer por ese hijo, que lo va a tener. Por eso hace esos planes, sabiendo que es difícil igual. Así uno también hace planes y se expone a tener un bebé, porque uno sabe que tiene que sacrificar por ese bebé, de criar el bebé en su vientre, porque está esa disposición. Por eso uno de esa manera puede tener bebé. Lo mismo pasa con las almas perdidas. Aquí dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Significa que con padecimientos uno predica el Evangelio. Está la persona Ford, que esa persona creó las camionetas. Se le preguntó cómo fue que él pudo, digamos, cuál es el secreto de su triunfo de haber ganado tanto dinero. Él dijo que el secreto del triunfo fue que él sabía que en todo iba a haber dificultades, pero en cada dificultad dijo que no se rindió, sino que siguió adelante hasta poder superarlo y llegar a la meta. Ese fue el secreto de su triunfo. Que cuando uno quiere hacer algo, siempre va a haber dificultades. Pero si yo igual aguanto todas esas dificultades y sigo adelante, entonces puedo superarlo. Lo mismo cuando predico, aunque me lastimen, aunque me persigan, aunque pase por aflicciones, continuamente lo voy a hacer hasta llegar al objetivo final. Por eso cuando yo pienso, voy a predicar a tal persona, tengo que tener la exposición de padecer por ese evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El Señor lo prometió. Cuando me salvó a mí, Él tuvo otros planes también, de salvar a mi casa también, a la gente de mi casa. Él tiene ese plan. Por eso, esa bendición que el Señor nos ha prometido, cuando nosotros llevamos una vida cristiana correcta ante Dios, esa promesa se puede cumplir en toda mi familia y estamos seguros de eso. Por eso hoy, acerca de la importancia de la predicación y de cómo tenemos que predicar sabiamente, hemos estudiado por medio de la palabra. Vamos a acabar aquí. Vamos a orar juntos. Dios Padre, a quien te damos gracias, tú que nos amas y nos has tomado como hijos tuyos, te agradecemos por ello. Y alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Por medio de nosotros, te pedimos que tu obra se manifieste y que seamos útiles para que esas almas sean salvas. Utilízanos
Y te lo pedimos, Señor. Y que seamos partícipes de tu obra santa. Para ello, purifícanos y limpianos a nosotros. Y cambia nuestros corazones y pensamientos para ello. Y te lo pedimos. Y cuando estemos ante ti, Señor, y que no haya ni una persona que se haya perdido de todas las personas que hemos orado a nosotros, y a todos nosotros, utilízanos para tu evangelio. Oramos en nombre de Jesucristo, a quien damos gracias y